buenas tardes, nos alegra darles la bienvenida a Ahora, un espacio de actualidad de Capital Sistema de Comunicación Pública con información de utilidad para la ciudadanía sobre Bogotá, su región metropolitana y el país. Yo soy Cristian León y les presentamos nuestros titulares. El 83% de los ciudadanos no confía en el sistema judicial. ¿Cómo mejorar la percepción? En Ahora, los detalles. Habitantes de Teusaquillo alertan que desde la construcción de un edificio aledaño, sus casas han sufrido graves afectaciones. Denuncian que dicha infraestructura no cumple con las normas del POT. El segundo cabecilla al mando de la banda Satanás fue capturado en Estados Unidos. Es responsable de al menos 7 homicidios en el suroccidente de Bogotá. Iniciamos con el tema del día y una pregunta. ¿Por qué los ciudadanos no confían en el sistema judicial? Bueno, este cuestionamiento nace gracias a nuestro dato del día que les vamos a presentar, que es sobre la percepción que tienen los ciudadanos del sistema judicial. Según el segundo informe de Justicia Cómo Vamos, en Colombia el 83,6% de los ciudadanos prefiere no acudir a entes judiciales y resolver sus conflictos de otra manera. Ese fue nuestro dato del día. Pero para seguir profundizando en este tema, vamos a saludar a Andrés Zapata y le preguntamos ¿por qué las personas no confían en la justicia? Cristian, para usted muy buenas tardes y para todos los televidentes, es un gusto saludarlos. Mire, una de las principales razones es por la impunidad que hay en Colombia, pero también por las trabas que ponen algunos entes judiciales a la hora de poner una denuncia. Según el estudio de Justicia Cómo Vamos, la ciudadanía no confía en las entidades de justicia. Una de las principales razones es por la demora en la recepción de denuncias. Yo no confío mucho en la policía ni en la fiscalía, pues por los sucesos que uno ve en noticieros y a lo largo de la historia, pues tanta corrupción que hay. A veces funcionan las cosas como no funcionan, dañan, ensucian de cierta manera a algunas personas por tanta corrupción que hay dentro de la fiscalía. La ciudadanía en un 67% está dispuesta a denunciar cuando encuentran o cuando se evidencian casos de corrupción. Ese es un dato muy importante que es positivo. Sin embargo, también encontramos que el nivel de denuncia es bajo. Entonces, ahí hay como un punto de análisis interesante en el que debemos hacer pues como mucho zoom, ¿no? El desconocimiento del procedimiento judicial. Muchos ciudadanos no saben qué deben hacer y en otras ocasiones llegan a las mismas entidades donde se supone se deben direccionar y encuentran unas respuestas erróneas. Las personas van a un conflicto y sienten que ¿para qué van? Si no me van a contestar rápidamente, si eso se va a dilatar, si se va a demorar, si van a tener que ir a un despacho judicial 10 veces, 20 veces, sacar su tiempo, y eso termina desincentivando a las personas para que acudan al sistema ordinario de justicia. Otro de los aspectos que preocupa es que el 53% de las personas prefieren defenderse y actuar con justicia por mano propia y defenderse ante un robo o atraco. Estas son algunas de las ciudades que tienen mayor tendencia a utilizar la defensa propia como un mecanismo de resolución de conflictos. Pereira 59%, Tuluá 58% y Bogotá 54%. Recuerden que tomar la justicia por mano propia precisamente lo que hace es abrirle la puerta al delincuente para que quede libre. Un juez de control de garantías no lo recibe lesionado. Por tanto, va a seguir anclado a un proceso, muy seguramente, pero va a quedar en libertad prácticamente inmediata por vencimiento de términos. Más de un 60% de la población reconoce las entidades que conforman el sistema de justicia, pero hay, digamos, unos niveles de desconfianza también importantes sobre algunas. El 43% de los colombianos consideró que hay una flexibilidad en el país para quienes cometen los delitos. Es uno de los grandes retos que tiene esta fiscalía, es cómo, sin dejar de ser garantista, porque estamos en un estado garantista, al mismo tiene que ser efectivo y contundente.
A veces para eso necesitas un poco de tiempo, necesitas no solo trabajar, por ejemplo, digámoslo así, ladrón por ladrón, sino trabajar sistemáticamente en desmembrar organizaciones. El informe también señala que la rama judicial no es uniforme en el territorio nacional, ya que hay un déficit de jueces en Colombia. En promedio, hay 11 jueces por cada 100.000 habitantes. Los expertos dan ciertas recomendaciones para devolver la confianza a los ciudadanos. Hay una parte del presupuesto que se le dedica a la justicia que no se está ejecutando. Entonces, qué bueno que aumente el personal, pero también es importante que aumente la eficiencia en el gasto. Mejor inversión en el gasto de la rama judicial. Es un planteamiento real desde el gobierno para educar al ciudadano en el ámbito del derecho. El ciudadano desconoce hoy sus deberes, desconoce inclusive sus derechos, desconoce el procedimiento, por lo tanto es importante que todos los ciudadanos se capaciten y entendamos cómo funciona la actividad judicial en Colombia. Revisar la política penitenciaria del país, porque digamos ahí hay también muchos aspectos que llevan a que se sature el sistema, buscar también promover todos los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Esa es una vía muy interesante. Habitantes de una casa en Teusaquillo vienen denunciando desde hace varios años que la construcción de un edificio aledaño presenta irregularidades y que ha deteriorado su vivienda. Laura Chambueta, cuéntenos más acerca de este caso. Cristian y televidentes, buenas tardes. Desde hace más de 7 años, vecinos del barrio Alfonso López Galerías vienen denunciando presuntos incumplimientos a las normas de construcción ordenadas por los POT de las últimas 3 administraciones. Alertan que uno de los edificios construidos les ha generado afectaciones tanto a los cimientos de su casa como a su salud física. Más de 60 años llevan viviendo en esta casa Francisco e Isabel Gómez Román. Sin embargo, su tranquilidad se vio interrumpida tras una construcción que arrancó en 2015. La denuncia la venimos teniendo desde hace más o menos unos 6, 7 años, cuando se empezó a notar ejecuciones de obras ilegales. No cumple con los códigos de sismorresistencia. Se avanzó las columnas sobre el espacio público y en la parte de atrás construyó un edificio de 10 pisos sin cimentación de pilotaje que requiere una obra. Ambos lideran una denuncia comunitaria por las afectaciones que la construcción de dicho edificio ha generado en casas del sector, incluida la de ellos. Se ha removido el piso entero y no solo de mi predio, sino del vecindario completo. Han presentado grietas de consideración. Ha habido movimiento de muros. Argumentan que ninguno de los planes de ordenamiento territorial de las administraciones anteriores permite edificaciones de más de 5 pisos en el barrio. Ese edificio no debe tener 10 pisos de altura cuando la normativa exige que sean 4. Que le exijan la cimentación, porque el estudio de suelos presentado no coincide. Se hunde la casa y nos seguimos quejando y no recibimos respuestas. Entonces, para nosotros es muy preocupante porque casos como el mío ya en el barrio se presentan. Los hermanos esperan que dicho edificio sea demolido con el fin de proteger las normas de construcción y la casa en donde crecieron. Tras conocer este caso, nosotros nos pusimos en contacto con la alcaldía local de Teusaquillo, quienes hasta el momento no nos dieron un pronunciamiento, pero dicen que revisarán igualmente la denuncia, por lo que seguiremos atentos a lo que nos respondan. Ahora vamos con noticias de orden público. La extorsión sigue preocupando a los bogotanos. Hoy cayó el segundo cabecilla más importante de la banda Satanás dedicada a este delito. Daniela Espitia, ¿dónde se dio la captura y qué se sabe del procedimiento? Cristian y televidentes, buenas tardes. Se trata de alias Pedrito, delincuente que dirigía todo su accionar criminal desde el barrio El Amparo en la localidad Kennedy. Desde allí organizaba todas las extorsiones. Su captura se dio en Estados Unidos, pues se conoce que estaba buscando asilo en este país. También cayó otro de los líderes de la banda Satanás, alias Gocho, quien era el jefe de sicarios de este grupo criminal. Los famosos panfletos amenazantes firmados por la banda Satanás, exigiendo altas sumas de dinero para permitir el trabajo de los comerciantes, siguen apareciendo. En las últimas horas, uno de sus cabecillas fue capturado. Muy cerca de San Antonio, Texas, de Adervi Segundo Pirela, alias Pedrito o Maracucho.
Este es considerado el segundo al mando de la organización Satanás. Nuevamente un golpe contundente a esta organización. Alias Pedrito o alias Maracucho sería el responsable de al menos 7 homicidios en el suroccidente de Bogotá. El lanzamiento de la granada en este sector de moteles en Venecia. Están las amenazas a los Fruber, las amenazas a los frigoríficos, a las amenazas a asaderos, las amenazas a almacenes. Luego de 9 meses de seguimiento por parte de las autoridades de Colombia y Estados Unidos, su captura se dio en San Antonio, Texas. También cuenta con una orden de captura del año 2022 cuando pertenecía a Maracuchos o Bestias por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. El rol de esta persona al inicio de la organización o de la participación de estas organizaciones era la de repartir panfletos, cobrar las extorsiones y cuando no las pagaban pues obviamente amenazaba o hacía algún ataque hacia las víctimas o las familiares de estos mismos. Alias Pedrito aún se encuentra en Texas, pendiente de su extradición para ser presentado ante la Fiscalía General de la Nación. En las últimas horas también cayó alias Gocho, el jefe de sicarios de Satanás. Según las informaciones que tienen las autoridades, es parte de esta organización y se ganó la confianza de alias Satanás y es el responsable de varios delitos, según las informaciones, y obviamente será proceso judicial que tienen que ver con temas de extorsión y al parecer también con el asesinato, por ejemplo, de un menor de edad en Bosa el año pasado. Mediante fuentes humanas se conoció que este sujeto presuntamente habría coordinado el atentado del pasado 8 de marzo a comerciantes del frigorífico en Kennedy. El año pasado se lograron obtener 28 órdenes de captura dentro de esta organización, de las cuales en su momento se materializaron 18, quedando una de esas pendiente, la de alias Gocho, que es la persona que hoy se presenta, a través también de un muy buen trabajo que hace la Policía Judicial posterior a la obtención de esa orden de captura, tanto en Bogotá como en Medellín, es que se logra finalmente el día de antes de ayer tener esta captura. Luego de emprender la huida y de exponerse al lado de diferentes actores criminales en el municipio de Bello, Antioquia, se logró su identificación y captura. Además de las extorsiones, otro de los temas que sigue preocupando a los bogotanos son los cobros excesivos en los recibos de la luz. Para hoy estaba citado en el Consejo de Bogotá un debate de control político y así ponerle la lupa a esta situación, pero la empresa Enel Codensa, que estaba citada, no se presentó. Según el concejal Marco Acosta, son 400 usuarios que a la fecha no han recibido una respuesta concreta por parte de la empresa de energía y que continúan con problemas de facturación, es decir, cerca del 30% del total de quejas radicadas ante la entidad. Esto dice el cabildante. Que le pueda dar respuesta al Consejo de Bogotá y a la ciudad de lo que está sucediendo en los sobrecostos de facturación, en donde los ciudadanos han tenido que vivir una situación de un incremento del 400% de sus facturas. No sabemos qué es lo que está pasando, si es un tema de medidores, si es un tema de alza de tarifa, si es un tema de equivocación en el rastreo que hacen en los microprocesos de la comercialización y distribución, y por eso es que en materia de control político tenían que venir. Nos enviaron una carta y nos dijeron que no, que simplemente tenían otros compromisos en su agenda. Luego entonces la Comisión de Hacienda decidió levantar la comisión y esperar hasta que hagan presencia. Cristian y televidentes, y ahora cambio de tema porque justamente me encuentro en el centro de la ciudad porque hasta ahora se adelantan unos bloqueos por parte de cerca de 80 personas de la comunidad indígena del Chocó. Familias con niños menores también de la comunidad indígena, pues como les contaba, realizan un bloqueo aquí por la carrera sexta con calle octava en el centro de la capital. Esto frente a las instalaciones del Ministerio de Vivienda. Justamente están solicitando garantías de retorno a sus territorios de origen o de vivienda en albergues. El líder de la comunidad nos comentaba que vienen desde el Parque Nacional. Ellos están aquí desde ayer e incluso pasaron la noche aquí con todos los niños y sus familias. Cuentan que se quedarán en esta zona hasta que sean escuchadas sus reclamos ante el gobierno nacional. Cristian, yo con esta información me despido. Por supuesto, seguiremos atentos al desarrollo de estos bloqueos y de estas protestas. Sigan estudio. Gracias, Daniela. Recordemos que esta problemática no es solo del retorno de estas personas, sino también que se garantice su seguridad en el territorio. Gracias. Vamos con más. Después de 5 horas de combatir el fuego en los predios donde será el Parque Gibraltar, que queda muy cerca al patio taller del Metro de Bogotá, ubicado en Bosa, el Cuerpo de Bomberos y la comunidad lograron apagar el incendio. Como heroicos, solidarios y valientes, fueron catalogados los residentes y habitantes de El Porvenir, La Alameda y barrios cercanos en donde se registraba el incendio forestal en la localidad de Bosa.
Con baldes de agua y mangueras se unía uno a uno. Llegaban de todos los lugares a ayudar como pudieran para controlar el incendio que se presentó el día de ayer, 13 de marzo, sobre las 10 de la mañana. A cargar agua, poniendo mangueras en las casas, enchufando para poder bregar a lo que se puede. Toca apoyar a todo el mundo. En ese momento uno no tiene que pensar sino en ayudar. Pues gracias a Dios hay buena comunidad acá que sale pues en estos momentos de crisis a ayudar con agua, baldes, agua para la gente, para los bomberos principalmente, que son los que le ponen el pecho directo. Nosotros pues le ayudamos ahí en los bordecitos como para evitar la propagación directa. Somos comunidad, tenemos pocos bomberos y es como lógico tener como comunidad apoyar a la gente que nos está colaborando con el incendio. Eso es lo que hacemos como comunidad, como barrio que somos. Lo hacemos de verdad porque es que todos somos unidos y eso es lo que se debe hacer como comunidad. Sin importar que estaba con el uniforme del trabajo o del estudio, Sofía y Nicole son el claro ejemplo de solidaridad. Mientras una dejó su labor como servicios generales de un conjunto residencial y la otra con tan solo 15 años, que al ser evacuada del colegio llegaron a colaborarle al cuerpo de bomberos que como podían intentaban controlar el fuego. Dejé mis labores en lo cual yo me desempeño para venir a colaborar con la gente sacando agua del conjunto, sacando mangueras, sacando embaldes, para poder ayudarle a la gente que tiráramos hacia el agua de la reja para que no se metiera el agua, la candela más para acá. Estábamos acá con mamá y pues yo estaba desesperada y yo le decía que hiciéramos algo, yo no veía a nadie haciendo nada y estaba con una señora que estaba muy mal y fuimos allí al conjunto, a la portería y pues empezamos allá a comenzar a sacar agua y a tirar y de aquí para allá y así corriendo hasta que pues logramos apagar con ayuda de la comunidad y de los bomberos. Mientras unos evitaban la propagación, otros cuidaban la salud de las personas que estaban en el sector. Para los pulmones, como yo soy hipertensa y todo, entonces imagínense su persona. Tocó salir, sí, porque no, es yo que sufro de asma, de sinusitis, imagínense, eso estamos enfermos ya. Lo que estamos es dándole tapabocas a la comunidad, igual a los bomberos, damos hidratación para los bomberos, para la comunidad y unas recomendaciones que debe tener la comunidad en base al humo que puede estar ingresando en sus apartamentos o sus casas. Todo el cuidado que tengan que tener con los adultos mayores y con los niños. Algunos habitantes, en medio de la incertidumbre, hicieron un llamado para que se investigara a fondo la causa del incendio, si habría sido por manos criminales o quemas controladas que se habrían salido de control. Este lugar lo utilizan mucho para desechar cosas, basura, hay vidrios, personas que se meten a consumir, entonces esa es la problemática de acá. Esa es la problemática, necesitamos más fuerza de apoyo. Se está contaminando la ronda del río Bogotá hacia la parte de Bosa y Techotiva y aparte pues se está quemando predios que pues, de una manera u otra nos ayudan a mitigar ahorita con el calentamiento global y la contaminación del aire en estas localidades, pues el poco follaje que tienen. Sobre las 3:30 de la tarde, exhaustos, pero con la labor cumplida, la comunidad junto a los bomberos lograron controlar el incendio forestal. Una muestra de que la unión hace la fuerza y cabe la pregunta, ¿por qué constantemente se está incendiando este sector de Gibraltar? Vamos con noticias nacionales. La JEP ordenó proteger el cementerio municipal y el aeropuerto del municipio de Cimitarra en Santander. Esto con el fin de continuar en la búsqueda de víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto. La sección de ausencia de reconocimiento de verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz ordenó medidas cautelares para proteger 2 cementerios de Cimitarra, así como el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla del mismo municipio. La Jurisdicción Especial para la Paz hará seguimiento en el marco del trámite de las medidas cautelares a las acciones realizadas por cada una de las entidades en relación con la protección a los cuerpos no identificados que se encuentran en el cementerio municipal de Cimitarra. Esta decisión atiende a la solicitud del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y la Mesa de Víctimas de Cimitarra, quienes indicaron que podría haber cuerpos de personas desaparecidas no solo en el cementerio municipal, también en el rural de Santa Rosa de Carare. Las víctimas con rigor nos han dicho que en estos lugares pueden haber cuerpos de personas dadas por desaparecidas
Hoy les vamos a contar qué han identificado las entidades, qué puntos de interés forense y qué seguirá hacia adelante, como muy seguramente la intervención de ellos. Desde la JEP también le ordenaron a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas que en un término de 30 días inicie la intervención de estos puntos de interés forense. La Defensoría del Pueblo le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que el reclutamiento de menores de edad sea un punto inamovible en las negociaciones de paz que adelanta con diferentes actores armados. Asimismo, entregó algunas cifras al respecto. Como por ejemplo, las estamos viendo. De acuerdo a la información recolectada por la entidad, en 2023 se presentaron 184 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, siendo el departamento del Cauca el de mayores índices. 110 casos son de menores de sexo masculino y 74 de sexo femenino. Y las edades de mayor reclutamiento forzado son los 15, 14 y 17 años respectivamente. Un dato no menor es que el 68,4% de estos menores pertenece a comunidades indígenas. El ELN y los diferentes grupos armados ilegales tienen que entender que los niños no son combatientes, no son instrumentos, no son carne de cañón. Por lo tanto, es oportuno que el gobierno sea contundente en la exigencia del fin de esta práctica en las diferentes mesas de conversaciones, como uno de los inamovibles para seguir negociando. A un menor de edad en el conflicto no solo le están violentando sus derechos fundamentales, también los están condenando a sufrir problemas serios de salud, como depresión, ansiedad, estrés postraumático. Por mencionar algunas afectaciones de consideración, les están cercenando su futuro. Esta es información de servicio. Desde el domingo 10 de marzo, Toby se perdió en el barrio Marco Fidel Suárez. Toby es un perrito schnauzer criollo de 14 años. Ya no escucha ni ve con claridad. Su pelaje es una mezcla de gris oscuro y gris claro, como estamos viendo. En estos momentos se presume que esté cerca al barrio Providencia Alta. En esta zona, varias almas generosas de la comunidad han confirmado haberlo visto siendo maltratado por un joven. En caso de tener información que ayude a buscarlo, puede comunicarse al número 318-337-7804. Vamos a una breve pausa, pero ya regresamos con más información. Ya nos vemos. El 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos del Consumidor. ¿Y qué con eso? Que todos somos consumidores. Pero ¿eso qué importa? ¿Qué ganamos con que digan que hay un Día Mundial del Consumidor? Pues ganamos que se recuerde que la protección de los derechos de los consumidores debe cumplirse. ¿Y quién vigila que eso se cumpla? La Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Cómo? Preguntemos. Buenas, señora Superintendente. Hola, tal cual. ¿Qué se está haciendo para proteger nuestros derechos? Ante todo, vale la pena recordar que tenemos una ley que protege nuestros derechos, el Estatuto del Consumidor, que contiene las herramientas legales para hacerlos valer. Y teniendo en cuenta que su correcto conocimiento permite usarlas oportunamente, la Superintendencia, su función de protección del consumidor, adelanta la tarea de darlas a conocer de la mejor manera. ¿Cómo? Haciéndolas comprensibles fácilmente. Esto ayuda al consumidor a reclamar que se cumpla con la protección de sus derechos. También vamos a trabajar conjuntamente con la Confederación de Consumidores divulgando la información clara, entendible sobre el cumplimiento de la protección de los derechos de los consumidores y consumidoras. Bueno, bienvenido lo que se haga para proteger nuestros derechos y que sean respetados por fabricantes, proveedores y comerciantes que al fin y al cabo también son consumidores, tal cual. Hoy en Ahora un podcast se descubrieron 8 nuevas especies de orquídeas. ¿Cómo se llamarán y por qué? El equipo de Parques Nacionales Naturales anunció el descubrimiento de 8 nuevas especies de orquídeas que se suman a las 430 previamente identificadas en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en un conjunto que abarca más de 1.300 especies de fauna y flora. Las 8 nuevas especies de orquídeas han sido dedicadas a mujeres destacadas en distintos ámbitos. Aquí les contamos quiénes. No se pierdan esta y otras noticias en nuestro podcast informativo Ahora un podcast. Mi nombre es Juan Pablo Conto, ahí nos escuchamos.
Llegó el momento de la información deportiva. El técnico Néstor Lorenzo entregó la lista de convocados para los Juegos Amistosos de la Selección Colombia ante España y Rumania el 22 y 26 de marzo. Aquí vemos la lista oficial. El entrenador del seleccionado llamó a 26 futbolistas liderados, claro, por Luis Díaz, quien viene con un gran presente en Liverpool, pero mantuvo la base de David Ospina, Yerry Mina, James Rodríguez, Lerma, Camilo Vargas y Rafael Santos Borré. Incluyó varios futbolistas que están en un buen momento, como John Córdoba, Juan Fernando Quintero, Yacer Asprilla, Mateo Casierra, pero dejó por fuera nombres como los de Miguel Ángel Borja, que viene enchufadísimo con el gol, Mateus Uribe o Kevin Mier en el arco, entre otros. Y continuamos con este tema porque la nueva camiseta de la Selección Colombia para la Copa América fue presentada de manera oficial. Habían muchos rumores, pero así va a ser oficialmente. Va a tener el distintivo color amarillo y se le incorporarán varios detalles en naranja que estarán presentes tanto en la casaca de local como en la pantaloneta y las de visitante. De igual manera, esa remera que estamos viendo que usa Luis Díaz de visitante será totalmente negra y también con algunos detalles en naranja. En versión aficionado, atención para los que la quieren comprar, tendrá un costo alrededor de 350.000 pesos, mientras que la versión jugador costará casi 500.000. Esto supone un aumento de 100.000 pesos frente a la camiseta que salió en 2022 y que venía siendo la prenda del seleccionado. Y ahora vamos a hablar de Carlos Vaca, jugador del Junior de Barranquilla, quien fue víctima de un intento de extorsión por parte de delincuentes, quienes lo llamaron asegurando que 2 de sus familiares estaban siendo secuestrados en la zona rural del Magdalena. Los allegados al deportista fueron engañados para realizar aparentemente un servicio de transporte de carga. Sin embargo, el objetivo del viaje era impedir su comunicación telefónica con el jugador. La policía aseguró que se dispuso un grupo especial de investigación para dar con el paradero de los autores de esa fallida extorsión para que respondan ante las autoridades competentes. Iniciamos con las noticias culturales, anunciando que hoy se hará en el centro de Bogotá un desfile particular. Carol Velázquez, cuéntenos cuál es esa particularidad de esta pasarela. Cristian y televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, yo me encuentro desde el Colegio San Bartolomé, en donde están los modelos que van a participar en la pasarela El Centro Vive Sostenible, una iniciativa que va a mostrarnos unos trajes hechos con material reutilizable, y esa es la particularidad, Cristian. Pero para ampliar esta información y conocer cuál es su objetivo, yo me encuentro junto a Paula Larrota. Ella es líder de esta estrategia en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Paula, bienvenida. Ahora, y bueno, cuéntanos cuál es el propósito de esta pasarela. Muchas gracias, Carol. Justamente buscamos resignificar el valor que tienen aquellos residuos que todos los días producimos en casa, que increíblemente parece que no tuvieran una segunda oportunidad, pero cuando nos encontramos de cerca con estos trajes, vamos a darnos cuenta las grandes creaciones de alta costura que vamos a tener exhibidas. Si no nos pueden acompañar el día de hoy aquí entre la calle décima, entre las carreras sexta y séptima, los invitamos posteriormente de aquí hasta el 12 de abril a participar de esta exposición que estará gracias a la alianza que tenemos con el Museo de Trajes, con la Secretaría de Ambiente y con otros aliados, para que puedan conocer de cerca estas grandes obras. Paula, cuéntanos quiénes están detrás de estos trajes. Efectivamente, se hizo un trabajo muy importante el año pasado en el marco de la Bogotá Sostenible, Pasarela Bogotá Sostenible, que realizamos en la Plaza Cultural La Santa María, donde estuvieron involucrados más de 13 diseñadores, muchos de ellos ya reconocidos, algunos emergentes, que estaban experimentando con la moda sostenible. Fue un proceso muy importante que se hizo también de la mano con los recicladores de oficio, que queremos exaltar su labor, que diariamente permiten que menos residuos lleguen a Doña Juana. Paula, repitámosle a los televidentes a qué punto se podrán acercar para ver este desfile. Al Museo de Trajes, aquí en el centro de la ciudad, un espacio icónico para todos y todas, en el marco de esta estrategia que estamos también implementando desde la Secretaría de Cultura, el Centro Vive Sostenible.
Perfecto, Paula, muchísimas gracias. Y bueno, les recuerdo, este desfile iniciará a la 1 de la tarde en la calle 10ª, entre carreras 6ª y 7ª, y llegará hasta la plazoleta de aquí del Colegio San Bartolomé. Pero en otras noticias quiero contarles que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes hoy va a hacer el lanzamiento de la hoja de ruta de las políticas culturales para los próximos 15 años. El Gobierno Nacional presentará hoy el Plan Nacional de Cultura 2024-2038, denominado Cultura para el Cuidado de la Diversidad de la Vida, el Territorio y la Paz. Todas las acciones de este Plan Nacional de Cultura están dirigidas al cuidado de la diversidad de la vida de nuestro país. Es por eso que es importante que autoridades locales, consejeros de cultura, responsables de cultura y ciudadanía en general tengan en cuenta estos lineamientos para la formulación de los planes de desarrollo local y también de los componentes, planes, programas, proyectos del sector cultural para los próximos 15 años. La consolidación de este plan, que inició en el 2019, se construyó con cerca de 100.000 ciudadanas, ciudadanos y agentes culturales y propone un enfoque biocultural, es decir, reconoce la diversidad cultural y biológica de los territorios del país. Que le viene muy bien a este país, que es mega diverso. La diversidad de sus territorios, de sus entornos naturales, hacen también que tengamos una diversidad cultural única en el planeta. La presentación se hará hoy, 14 de marzo, a las 6 p.m. en la plazoleta del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, con distintas muestras artísticas. Recuerde que hoy a las 5 de la tarde estaremos en Ahora un Podcast hablando de los temas más importantes de Bogotá, su región metropolitana y por supuesto el país. De esta manera llegamos al final de nuestra emisión. Les agradecemos por su sintonía y los invitamos mañana a partir del mediodía. Muchas gracias y una feliz tarde. El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Contiene lengua de señas colombiana y sistema closed caption. Muy buenas tardes, nos alegra darles la bienvenida a Ahora, un espacio de actualidad de Capital Sistema de Comunicación Pública con información de utilidad para la ciudadanía sobre Bogotá, su región metropolitana y el país. Yo soy Cristian León y les presentamos nuestros titulares. El 83% de los ciudadanos no confía en el sistema judicial. ¿Cómo mejorar la percepción? En Ahora, los detalles. Habitantes de Teusaquillo alertan que desde la construcción de un edificio aledaño, sus casas han sufrido graves afectaciones. Denuncian que dicha infraestructura no cumple con las normas del POT. El segundo cabecilla al mando de la banda Satanás fue capturado en Estados Unidos. Es responsable de al menos 7 homicidios en el suroccidente de Bogotá. En deportes, lista la convocatoria para la gira europea de la Selección Colombia. La base se mantuvo, aunque hay ausencia de goleadores. Además, todo listo para la carrera atlética Sube Monserrate 2024 este 16 de marzo. En el centro de Bogotá se realizará un desfile con prendas recicladas. ¿A qué hora lo podrán ver? Ya les contamos. Iniciamos con el tema del día y una pregunta. ¿Por qué los ciudadanos no confían en el sistema judicial? Bueno, este cuestionamiento nace gracias a nuestro dato del día que les vamos a presentar, que es sobre la percepción que tienen los ciudadanos del sistema judicial. Según el segundo informe de Justicia Cómo Vamos, en Colombia el 83,6% de los ciudadanos prefiere no acudir a entes judiciales y resolver sus conflictos de otra manera. Ese fue nuestro dato del día. Pero para seguir profundizando en este tema, vamos a saludar a Andrés Zapata y le preguntamos ¿por qué las personas no confían en la justicia?
Cristian, para usted muy buenas tardes y para todos los televidentes, es un gusto saludarlos. Mire, una de las principales razones es por la impunidad que hay en Colombia, pero también por las trabas que ponen algunos entes judiciales a la hora de poner una denuncia. Según el estudio de Justicia Cómo Vamos, la ciudadanía no confía en las entidades de justicia. Una de las principales razones es por la demora en la recepción de denuncias. Yo no confío mucho en la policía ni en la fiscalía, pues por los sucesos que uno ve en noticieros y a lo largo de la historia, pues tanta corrupción que hay. A veces funcionan las cosas como no funcionan, dañan, ensucian de cierta manera a algunas personas por tanta corrupción que hay dentro de la fiscalía. La ciudadanía en un 67% está dispuesta a denunciar cuando encuentran o cuando se evidencian casos de corrupción. Ese es un dato muy importante que es positivo. Sin embargo, también encontramos que el nivel de denuncia es bajo. Entonces, ahí hay como un punto de análisis interesante en el que debemos hacer pues como mucho zoom, ¿no? El desconocimiento del procedimiento judicial. Muchos ciudadanos no saben qué deben hacer y en otras ocasiones llegan a las mismas entidades donde se supone se deben direccionar y encuentran unas respuestas erróneas. Las personas van a un conflicto y sienten que ¿para qué van? Si no me van a contestar rápidamente, si eso se va a dilatar, si se va a demorar, si van a tener que ir a un despacho judicial 10 veces, 20 veces, sacar su tiempo, y eso termina desincentivando a las personas para que acudan al sistema ordinario de justicia. Otro de los aspectos que preocupa es que el 53% de las personas prefieren defenderse y actuar con justicia por mano propia y defenderse ante un robo o atraco. Estas son algunas de las ciudades que tienen mayor tendencia a utilizar la defensa propia como un mecanismo de resolución de conflictos. Pereira 59%, Tuluá 58% y Bogotá 54%. Recuerden que tomar la justicia por mano propia precisamente lo que hace es abrirle la puerta al delincuente para que quede libre. Un juez de control de garantías no lo recibe lesionado. Por tanto, va a seguir anclado a un proceso, muy seguramente, pero va a quedar en libertad prácticamente inmediata por vencimiento de términos. Más de un 60% de la población reconoce las entidades que conforman el sistema de justicia, pero hay, digamos, unos niveles de desconfianza también importantes sobre algunas. El 43% de los colombianos consideró que hay una flexibilidad en el país para quienes cometen los delitos. Es uno de los grandes retos que tiene esta fiscalía, es cómo, sin dejar de ser garantista, porque estamos en un estado garantista, al mismo tiene que ser efectivo y contundente. A veces para eso necesitas un poco de tiempo, necesitas no solo trabajar, por ejemplo, digámoslo así, ladrón por ladrón, sino trabajar sistemáticamente en desmembrar organizaciones. El informe también señala que la rama judicial no es uniforme en el territorio nacional, ya que hay un déficit de jueces en Colombia. En promedio, hay 11 jueces por cada 100.000 habitantes. Los expertos dan ciertas recomendaciones para devolver la confianza a los ciudadanos. Hay una parte del presupuesto que se le dedica a la justicia que no se está ejecutando. Entonces, qué bueno que aumente el personal, pero también es importante que aumente la eficiencia en el gasto. Mejor inversión en el gasto de la rama judicial. Es un planteamiento real desde el gobierno para educar al ciudadano en el ámbito del derecho. El ciudadano desconoce hoy sus deberes, desconoce inclusive sus derechos, desconoce el procedimiento, por lo tanto es importante que todos los ciudadanos se capaciten y entendamos cómo funciona la actividad judicial en Colombia. Revisar la política penitenciaria del país, porque digamos ahí hay también muchos aspectos que llevan a que se sature el sistema, buscar también promover todos los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Esa es una vía muy interesante. Habitantes de una casa en Teusaquillo vienen denunciando desde hace varios años que la construcción de un edificio aledaño presenta irregularidades y que ha deteriorado su vivienda. Laura Chambueta, cuéntenos más acerca de este caso. Cristian y televidentes, buenas tardes. Desde hace más de 7 años, vecinos del barrio Alfonso López Galerías vienen denunciando presuntos incumplimientos a las normas de construcción ordenadas por los POT de las últimas 3 administraciones. Alertan que uno de los edificios construidos les ha generado afectaciones tanto a los cimientos de su casa como a su salud física. Más de 60 años llevan viviendo en esta casa Francisco e Isabel Gómez Román.
Sin embargo, su tranquilidad se vio interrumpida tras una construcción que arrancó en 2015. La denuncia la venimos teniendo desde hace más o menos unos 6, 7 años, cuando se empezó a notar ejecuciones de obras ilegales. No cumple con los códigos de sismorresistencia. Se avanzó las columnas sobre el espacio público y en la parte de atrás construyó un edificio de 10 pisos sin cimentación de pilotaje que requiere una obra. Ambos lideran una denuncia comunitaria por las afectaciones que la construcción de dicho edificio ha generado en casas del sector, incluida la de ellos. Se ha removido el piso entero y no solo de mi predio, sino del vecindario completo. Han presentado grietas de consideración. Ha habido movimiento de muros. Argumentan que ninguno de los planes de ordenamiento territorial de las administraciones anteriores permite edificaciones de más de 5 pisos en el barrio. Ese edificio no debe tener 10 pisos de altura cuando la normativa exige que sean 4. Que le exijan la cimentación, porque el estudio de suelos presentado no coincide. Se hunde la casa y nos seguimos quejando y no recibimos respuestas. Entonces, para nosotros es muy preocupante porque casos como el mío ya en el barrio se presentan. Los hermanos esperan que dicho edificio sea demolido con el fin de proteger las normas de construcción y la casa en donde crecieron. Tras conocer este caso, nosotros nos pusimos en contacto con la alcaldía local de Teusaquillo, quienes hasta el momento no nos dieron un pronunciamiento, pero dicen que revisarán igualmente la denuncia, por lo que seguiremos atentos a lo que nos respondan. Ahora vamos con noticias de orden público. La extorsión sigue preocupando a los bogotanos. Hoy cayó el segundo cabecilla más importante de la banda Satanás dedicada a este delito. Daniela Espitia, ¿dónde se dio la captura y qué se sabe del procedimiento? Cristian y televidentes, buenas tardes. Se trata de alias Pedrito, delincuente que dirigía todo su accionar criminal desde el barrio El Amparo en la localidad Kennedy. Desde allí organizaba todas las extorsiones. Su captura se dio en Estados Unidos, pues se conoce que estaba buscando asilo en este país. También cayó otro de los líderes de la banda Satanás, alias Gocho, quien era el jefe de sicarios de este grupo criminal. Los famosos panfletos amenazantes firmados por la banda Satanás, exigiendo altas sumas de dinero para permitir el trabajo de los comerciantes, siguen apareciendo. En las últimas horas, uno de sus cabecillas fue capturado. Muy cerca de San Antonio, Texas, de Adelvi Segundo Pirela, alias Pedrito o Maracucho. Este es considerado el segundo al mando de la organización Satanás. Nuevamente un golpe contundente a esta organización. Alias Pedrito o alias Maracucho sería el responsable de al menos 7 homicidios en el suroccidente de Bogotá. El lanzamiento de la granada en este sector de moteles en Venecia. Están las amenazas a los Fruber, las amenazas a los frigoríficos, a las amenazas a asaderos, las amenazas almacenes. Luego de 9 meses de seguimiento por parte de las autoridades de Colombia y Estados Unidos, su captura se dio en San Antonio, Texas. También cuenta con una orden de captura del año 2022 cuando pertenecía a Maracuchos o Estias por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. El rol de esta persona al inicio de la organización o de la participación de estas organizaciones era la de repartir panfletos, cobrar las extorsiones y cuando no las pagaban pues obviamente amenazaba o hacía algún ataque hacia las víctimas o las familiares de estos mismos. Alias Pedrito aún se encuentra en Texas, pendiente de su extradición para ser presentado ante la Fiscalía General de la Nación. En las últimas horas también cayó alias Gocho, el jefe de sicarios de Satanás. Según las informaciones que tienen las autoridades, es parte de esta organización y se ganó la confianza de alias Satanás y es el responsable de varios delitos, según las informaciones, y obviamente será proceso judicial que tienen que ver con temas de extorsión y al parecer también con el asesinato, por ejemplo, de un menor de edad en Bosa el año pasado. Mediante fuentes humanas se conoció que este sujeto presuntamente habría coordinado el atentado del pasado 8 de marzo a comerciantes del frigorífico en Kennedy.
El año pasado se lograron obtener 28 órdenes de captura dentro de esta organización, de las cuales en su momento se materializaron 18, quedando una de esas pendiente, la de alias Gocho, que es la persona que hoy se presenta, a través también de un muy buen trabajo que hace la Policía Judicial posterior a la obtención de esa orden de captura, tanto en Bogotá como en Medellín, es que se logra finalmente el día de antes de ayer tener esta captura. Luego de emprender la huida y de exponerse al lado de diferentes actores criminales en el municipio de Bello, Antioquia, se logró su identificación y captura. Además de las extorsiones, otro de los temas que sigue preocupando a los bogotanos son los cobros excesivos en los recibos de la luz. Para hoy estaba citado en el Consejo de Bogotá un debate de control político y así ponerle la lupa a esta situación, pero la empresa Enel Codensa, que estaba citada, no se presentó. Según el concejal Marco Acosta, son 400 usuarios que a la fecha no han recibido una respuesta concreta por parte de la empresa de energía y que continúan con problemas de facturación, es decir, cerca del 30% del total de quejas radicadas ante la entidad. Esto dice el cabildante. Que le pueda dar respuesta al Consejo de Bogotá y a la ciudad de lo que está sucediendo en los sobrecostos de facturación, en donde los ciudadanos han tenido que vivir una situación de un incremento del 400% de sus facturas. No sabemos qué es lo que está pasando, si es un tema de medidores, si es un tema de alza de tarifa, si es un tema de equivocación en el rastreo que hacen en los microprocesos de la comercialización y distribución, y por eso es que en materia de control político tenían que venir. Nos enviaron una carta y nos dijeron que no, que simplemente tenían otros compromisos en su agenda. Luego entonces la Comisión de Hacienda decidió levantar la comisión y esperar hasta que hagan presencia. Cristian y televidentes, y ahora cambio de tema porque justamente me encuentro en el centro de la ciudad porque hasta ahora se adelantan unos bloqueos por parte de cerca de 80 personas de la comunidad indígena del Chocó. Familias con niños menores también de la comunidad indígena, pues como les contaba, realizan un bloqueo aquí por la carrera sexta con calle octava en el centro de la capital. Esto frente a las instalaciones del Ministerio de Vivienda. Justamente están solicitando garantías de retorno a sus territorios de origen o de vivienda en albergues. El líder de la comunidad nos comentaba que vienen desde el Parque Nacional. Ellos están aquí desde ayer e incluso pasaron la noche aquí con todos los niños y sus familias. Cuentan que se quedarán en esta zona hasta que sean escuchadas sus reclamos ante el gobierno nacional. Cristian, yo con esta información me despido. Por supuesto, seguiremos atentos al desarrollo de estos bloqueos y de estas protestas. Sigan estudio. Gracias, Daniela. Recordemos que esta problemática no es solo del retorno de estas personas, sino también que se garantice su seguridad en el territorio. Gracias. Vamos con más. Después de 5 horas de combatir el fuego en los predios donde será el Parque Gibraltar, que queda muy cerca al patio taller del Metro de Bogotá, ubicado en Bosa, el Cuerpo de Bomberos y la comunidad lograron apagar el incendio. Como heroicos, solidarios y valientes, fueron catalogados los residentes y habitantes de El Porvenir, La Alameda y barrios cercanos en donde se registraba el incendio forestal en la localidad de Bosa. Con baldes de agua y mangueras se unía uno a uno. Llegaban de todos los lugares a ayudar como pudieran para controlar el incendio que se presentó el día de ayer, 13 de marzo, sobre las 10 de la mañana. A cargar agua, poniendo mangueras en las casas, enchufando para poder bregar a lo que se puede. Toca apoyar a todo el mundo. En ese momento uno no tiene que pensar sino en ayudar. Pues gracias a Dios hay buena comunidad acá que sale pues en estos momentos de crisis a ayudar con agua, baldes, agua para la gente, para los bomberos principalmente, que son los que le ponen el pecho directo. Nosotros pues le ayudamos ahí en los bordecitos como para evitar la propagación directa. Somos comunidad, tenemos pocos bomberos y es como lógico tener como comunidad apoyar a la gente que nos está colaborando con el incendio. Eso es lo que hacemos como comunidad, como barrio que somos. Lo hacemos de verdad porque es que todos somos unidos y eso es lo que se debe hacer como comunidad. Sin importar que estaba con el uniforme del trabajo o del estudio, Sofía y Nicole son el claro ejemplo de solidaridad, mientras una dejó su labor como servicios generales de un conjunto residencial y la otra con tan solo 15 años, que al ser evacuada del colegio llegaron a colaborarle al cuerpo de bomberos que como podían intentaban controlar el fuego. Dejé mis labores en lo cual yo me desempeño
para venir a colaborar con la gente sacando agua del conjunto, sacando mangueras, sacando embaldes, para poder ayudarle a la gente que tiráramos hacia el agua de la reja para que no se metiera el agua, la candela más para acá. Estábamos acá con mamá y pues yo estaba desesperada y yo le decía que hiciéramos algo, yo no veía a nadie haciendo nada y estaba con una señora que estaba muy mal y fuimos allí al conjunto, a la portería y pues empezamos allá a comenzar a sacar agua y a tirar y de aquí para allá y así corriendo hasta que pues logramos apagar con ayuda de la comunidad y de los bomberos. Mientras unos evitaban la propagación, otros cuidaban la salud de las personas que estaban en el sector. Para los pulmones, como yo soy hipertensa y todo, entonces imagínense su persona. Tocó salir, sí, porque no, es yo que sufro de asma, de sinusitis, imagínense eso, estamos enfermos ya. Lo que estamos es dándole tapabocas a la comunidad, igual a los bomberos, damos hidratación para los bomberos, para la comunidad y unas recomendaciones que debe tener la comunidad en base al humo que puede estar ingresando en sus apartamentos o sus casas. Todo el cuidado que tengan que tener con los adultos mayores y con los niños. Algunos habitantes, en medio de la incertidumbre, hicieron un llamado para que se investigara a fondo la causa del incendio, si habría sido por manos criminales o quemas controladas que se habrían salido de control. Este lugar lo utilizan mucho para desechar cosas, basura, hay vidrios, personas que se meten a consumir, entonces esa es la problemática de acá. Esa es la problemática, necesitamos más fuerza de apoyo. Se está contaminando la ronda del río Bogotá hacia la parte de Bosa y Techotiva y aparte pues se está quemando predios que pues, de una manera u otra nos ayudan a mitigar ahorita con el calentamiento global y la contaminación del aire en estas localidades, pues el poco follaje que tienen. Sobre las 3:30 de la tarde, exhaustos, pero con la labor cumplida, la comunidad junto a los bomberos lograron controlar el incendio forestal. Una muestra de que la unión hace la fuerza y cabe la pregunta, ¿por qué constantemente se está incendiando este sector de Gibraltar? Vamos con noticias nacionales. La JEP ordenó proteger el cementerio municipal y el aeropuerto del municipio de Cimitarra en Santander. Esto con el fin de continuar en la búsqueda de víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto. La sección de ausencia de reconocimiento de verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz ordenó medidas cautelares para proteger 2 cementerios de Cimitarra, así como el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla del mismo municipio. La Jurisdicción Especial para la Paz hará seguimiento en el marco del trámite de las medidas cautelares a las acciones realizadas por cada una de las entidades en relación con la protección a los cuerpos no identificados que se encuentran en el cementerio municipal de Cimitarra. Esta decisión atiende a la solicitud del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y la Mesa de Víctimas de Cimitarra, quienes indicaron que podría haber cuerpos de personas desaparecidas no solo en el cementerio municipal, también en el rural de Santa Rosa de Carare. Las víctimas con rigor nos han dicho que en estos lugares pueden haber cuerpos de personas dadas por desaparecidas. Hoy les vamos a contar qué han identificado las entidades, qué puntos de interés forense y qué seguirá hacia adelante, como muy seguramente la intervención de ellos. Desde la JEP también le ordenaron a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas que en un término de 30 días inicie la intervención de estos puntos de interés forense. La Defensoría del Pueblo le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que el reclutamiento de menores de edad sea un punto inamovible en las negociaciones de paz que adelanta con diferentes actores armados. Asimismo, entregó algunas cifras al respecto. Como por ejemplo, las estamos viendo. De acuerdo a la información recolectada por la entidad, en 2023 se presentaron 184 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, siendo el departamento del Cauca el de mayores índices. 110 casos son de menores de sexo masculino y 74 de sexo femenino. Y las edades de mayor reclutamiento forzado son los 15, 14 y 17 años respectivamente. Un dato no menor es que el 68,4% de estos menores pertenece a comunidades indígenas. El ELN y los diferentes grupos armados ilegales tienen que entender que los niños no son combatientes, no son instrumentos, no son carne de cañón. Por lo tanto, es oportuno que el gobierno sea contundente en la exigencia del fin de esta práctica en las diferentes mesas de conversaciones, como uno de los inamovibles para seguir negociando. A un menor de edad en el conflicto no solo le están violentando sus derechos fundamentales, también los están condenando a sufrir problemas serios de salud, como depresión, ansiedad,
estrés postraumático, por mencionar algunas afectaciones de consideración, les están cercenando su futuro. Esta es información de servicio. Desde el domingo 10 de marzo, Toby se perdió en el barrio Marco Fidel Suárez. Toby es un perrito schnauzer criollo de 14 años. Ya no escucha ni ve con claridad. Su pelaje es una mezcla de gris oscuro y gris claro, como estamos viendo. En estos momentos se presume que esté cerca al barrio Providencia Alta. En esta zona, varias almas generosas de la comunidad han confirmado haberlo visto siendo maltratado por un joven. En caso de tener información que ayude a buscarlo, puede comunicarse al número 318-337-7804. Vamos a una breve pausa, pero ya regresamos con más información. Ya nos vemos. Iniciamos con las noticias culturales, anunciando que hoy se hará en el centro de Bogotá un desfile particular. Carol Velázquez, cuéntenos cuál es esa particularidad de esta pasarela. Cristian y televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, yo me encuentro desde el Colegio San Bartolomé, en donde están los modelos que van a participar en la pasarela El Centro Vive Sostenible, una iniciativa que va a mostrarnos unos trajes hechos con material reutilizable, y esa es la particularidad, Cristian. Pero para ampliar esta información y conocer cuál es su objetivo, yo me encuentro junto a Paula Larrota. Ella es líder de esta estrategia en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Paula, bienvenida. Ahora, y bueno, cuéntanos cuál es el propósito de esta pasarela. Muchas gracias, Carol. Justamente buscamos resignificar el valor que tienen aquellos residuos que todos los días producimos en casa, que increíblemente parece que no tuvieran una segunda oportunidad, pero cuando nos encontramos de cerca con estos trajes, vamos a darnos cuenta las grandes creaciones de alta costura que vamos a tener exhibidas. Si no nos pueden acompañar el día de hoy aquí entre la calle décima, entre las carreras sexta y séptima, los invitamos posteriormente de aquí hasta el 12 de abril a participar de esta exposición que estará gracias a la alianza que tenemos con el Museo de Trajes, con la Secretaría de Ambiente y con otros aliados, para que puedan conocer de cerca estas grandes obras. Paula, cuéntanos quiénes están detrás de estos trajes. Efectivamente, se hizo un trabajo muy importante el año pasado en el marco de la Bogotá Sostenible, Pasarela Bogotá Sostenible, que realizamos en la Plaza Cultural La Santa María, donde estuvieron involucrados más de 13 diseñadores, muchos de ellos ya reconocidos, algunos emergentes, que estaban experimentando con la moda sostenible. Fue un proceso muy importante que se hizo también de la mano con los recicladores de oficio, que queremos exaltar su labor, que diariamente permiten que menos residuos lleguen a Doña Juana. Paula, repitámosle a los televidentes a qué punto se podrán acercar para ver este desfile. Al Museo de Trajes, aquí en el centro de la ciudad, un espacio icónico para todos y todas, en el marco de esta estrategia que estamos también implementando desde la Secretaría de Cultura, el Centro Vive Sostenible. Perfecto, Paula, muchísimas gracias. Y bueno, les recuerdo, este desfile iniciará a la 1 de la tarde en la calle décima, entre carreras sexta y séptima, y llegará hasta la plazoleta de aquí del Colegio San Bartolomé. Pero en otras noticias quiero contarles que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes hoy va a hacer el lanzamiento de la hoja de ruta de las políticas culturales para los próximos 15 años. El Gobierno Nacional presentará hoy el Plan Nacional de Cultura 2024-2038, denominado Cultura para el Cuidado de la Diversidad de la Vida, el Territorio y la Paz. Todas las acciones de este Plan Nacional de Cultura están dirigidas al cuidado de la diversidad de la vida de nuestro país. Es por eso que es importante que autoridades locales, consejeros de cultura, responsables de cultura y ciudadanía en general tengan en cuenta estos lineamientos para la formulación de los planes de desarrollo local y también de los componentes, planes, programas, proyectos del sector cultural para los próximos 15 años. La consolidación de este plan, que inició en el 2019, se construyó con cerca de 100.000 ciudadanas, ciudadanos y agentes culturales y propone un enfoque biocultural, es decir, reconoce la diversidad cultural y biológica de los territorios del país. Que le viene muy bien a este país, que es mega diverso. La diversidad de sus territorios, de sus entornos naturales, hacen también que tengamos una diversidad cultural única en el planeta.
La presentación se hará hoy, 14 de marzo, a las 6 p.m. en la plazoleta del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, con distintas muestras artísticas. Recuerde que hoy a las 5 de la tarde estaremos en Ahora un Podcast hablando de los temas más importantes de Bogotá, su región metropolitana y por supuesto el país. De esta manera llegamos al final de nuestra emisión. Les agradecemos por su sintonía y los invitamos mañana a partir del mediodía. Muchas gracias y una feliz tarde.